En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto y muchas veces el gusto de estar con Tal Itzhakov, portavoz de la Embajada de Israel en España. ¿Qué tal, Tal? Shalom a todos, shalom querido Jorge, qué honor para mí es estar contigo. Y estamos para una deuda histórica que hemos tenido, porque tú llegaste a España para desarrollar tu trabajo la última semana de septiembre del 2023, ¿verdad? Así es. O sea, 2 semanas antes de empezar la guerra. Yo creo que nos habíamos visto antes o algo que dijimos, bueno, haremos una primera entrevista sobre lo que has hecho antes de venir aquí, pero la primera, la segunda y la tercera y todas las que hemos tenido desde entonces tenían que ver con Israel, la situación de la guerra, etcétera, etcétera. Así que esto era una promesa que teníamos que cumplir antes de que acabase, porque está por acabar tu función aquí en Israel. Así es. Bueno, mejor tarde que nunca. Exacto. Y yo siempre estoy feliz de poder hablar con todos los seguidores de Radio Sefarad. Pues encantado de estar contigo y empecemos entonces. Tal Itzhakov, no te conocemos. ¿De dónde vienes y qué has hecho en tu vida? Yo crecí en la ciudad de Afula, que es en el norte de Israel. Estudié educación especial y matemáticas. De hecho, también en el servicio militar fui maestra soldado. Trabajaba con niños que llegaron de familias con dificultades económicas y sociales y yo las acompañaba en la escuela y también después en los refugios. Y bueno, cuando acabé mi servicio militar, como he mencionado, empecé a estudiar educación especial. Ya fui maestra a la edad de 23 en una escuela. Y ahí un poquito con mi curiosidad, que siempre la tenía tan presente, vi una oportunidad de ser emisaria de la agencia judía en la comunidad judía en Estados Unidos, en una de las comunidades judías. Y la verdad que me llamó mucha la atención, me presenté y bueno, después de acabar mis estudios y después de un año como maestra, salí para representar a Israel como emisaria de la agencia judía en la comunidad judía de Pensacola, Florida. Pensacola, Florida. Así es. Y creo que fue una de las decisiones más buenas que he hecho en mi vida porque me abrió un horizonte. Por primera vez en mi vida pude entender qué significa ser israelí fuera de Israel y qué significa ser judío fuera de Israel. Uh-huh. Y me enamoré con el mero hecho de poder representar a mi país con tanto orgullo. Y cuando regresé a Israel después de un año, lo tenía en mente, esa idea, pero ahí empecé a ejercer como coordinadora de programa de educación superior de jóvenes de la periferia de Israel, ya que yo provengo de Afula, que se considera una ciudad de la periferia. Y he tenido el gusto de poder acompañar muchos jóvenes de mi ciudad hacia alcanzar sus sueños, hacia su carrera en vida. Y bueno, yo siempre digo que cada encuentro con otro ser humano es un encuentro con nosotros mismos. Uh-huh. Y cuando los acompañaba para entender qué es lo que quieren hacer en su vida, pude entender aún más que no hay un mayor privilegio para mí de que poder representar a mi país, a Israel, y ahí decidí presentarme con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el resto es una historia. No, el resto volveremos al resto, pero tú en Afula provienes de una familia de qué origen, de qué nación de extranjera, no sé, ¿hace cuántos siglos? Bueno, a Israel llegaron, de hecho, judíos de muchos países alrededor del mundo. Mis padres nacieron en Israel, pero del lado de mi mamá llegaron de Marruecos y Algeria, uh-huh. Y del lado de mi papá de Persia. Sí que podría ser hoy en día una mujer en Irán. Y bueno, no voy a tener una mayor satisfacción que poder estar en paz algún día. Uh-huh. Con este país. Y dime una cosa, cuando estabas en Florida ahí ya empezaste a chapurrear un poco de español, entonces... A ver, para ser honesta,
cuando era niña veía muchas telenovelas y series en español en la televisión. Ahí está, el milagro de las telenovelas en español, porque eran colombianas la mayoría, ¿no? La mayoría argentinas. ¿Ah, sí? De hecho, yo hablaba de voz. Ajá. Sí, durante mucho tiempo. O sea, todas chiquititas, muñeca brava, todas las unas que uno puede imaginarse. O sea, que nada de ladino, era la telenovela. Y yo era una niña muy curiosa. Escuchaba este nuevo idioma que me fascinó y empecé a preparar un diccionario hebreo-español. Por ejemplo, yo vi que en el subtítulo que la persona dijo hola y que en el subtítulo se traducía a shalom, entonces me puse en mi calendario hola igual a shalom. O sea, literal, enseñé a mí misma a hablar español. Ajá. Así que obvio que se fue mejorando. Mi primer puesto después de terminar el curso de cadetes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que este es el curso que te forma y te prepara para tu papel diplomático. Yo recibí me tocó ser representante de Israel en México. Así que estuve 3 años en la Embajada de Israel en la Ciudad de México y ahí pude desarrollar aún más mi conocimiento del español. Y también el acento, porque cuando llegaste tenías acento mexicano y todavía sigues teniendo un acento que es más mexicano que israelí, porque hay mucha gente que se dicen, ¿cómo uno puede tener acento israelí cuando habla castellano o español? Y a mí me pasó que yo también vivía en Israel y cuando iba a visitar a mi familia me decían, ¿hablas con acento israelí? Le digo, pero estoy hablando en castellano, no puedo tener. Sí, porque en acento israelí se habla un poquito así con un cantito. Y tú no lo tienes, hablas con cantito mexicano. Bueno, cuando llegaba, cada segunda palabra mía fue órale. Y ahora es que guay. Así que bueno, un poco me empapé. Claro. Y te seguirás empapando porque evidentemente me imagino que en la Oficina de Relaciones Exteriores de Israel, si tú tienes en tu currículum, por ejemplo, ya presencia en 2 países de habla hispana, ya eso te facilita que el próximo destino también pueda ser de habla hispana, ¿no? Es una ventaja el conocimiento de un idioma, pero no se limita. Hay muchos puestos y muchas cosas que se puede hacer. Y yo encantada de poder estar en otros países, no necesariamente los unos que hablan español, pero sin duda el amor hacia el idioma español y esa cultura lo tengo muy presente y muy en mi corazón. Bueno, mientras decías esto, estaba pensando que si algún día se acaba esta maldita guerra y realmente Israel puede ampliar estos acuerdos de Abraham con muchos países árabes, va a haber mucha gente que va a tener que hacer cursos de reforzar el árabe que sabe para ir a trabajar en esos países. Sí, se requiere y bueno, ojalá que vamos a poder ver muchos más acuerdos de normalización y paz y como ha pasado antes del 7 de octubre con un nuevo Oriente Próximo sin precedentes. Y hablando del árabe, yo también estudié árabe, que no lo controlo. ¿En la escuela? Sí, pero lo hice en el más alto nivel posible. Ah, mira. Sí, a veces siento que el camino te elija más de que tú eliges tu camino, ¿no? Que hay cosas que tienen que pasar y creo que eso es lo que me pasó, que desde que era niña, como en el caso de ver telenovelas y aprender español mirándolas o el tema de aprender árabe porque realmente me interesó la cultura y el idioma y al querer ir a representar a mi país a través de la agencia judía, creo que pude ver durante mi vida cómo tengo esa aspiración que ya como adulta la podría estructurar y entender que eso es lo que quiero hacer, ser diplomática israelí. Bueno, mientras decías esto, estaba pensando en las telenovelas que ahora hay en España, que son todas turcas, pero las doblan, entonces ya uno no escucha hablar en turco, porque si no, igual también podrías prepararte en turco, ¿no?
Sí, creo que mi edad joven ayudaba mucho. Yo no sé si hoy en día... Tendrías paciencia para las telenovelas estas. Y bueno, habíamos llegado hasta que un poquito, así a saltos, después de este curso de capacitación, tu primer destino fue México. Así es. ¿Y qué papel hacías en México? Sí, yo era la coordinadora de prensa, cultura y diplomacia pública. Ajá. ¿Es una embajada grande la de México? Es una embajada mediana. ¿Pero más o menos como la de España? Es similar a la de España, Uh-huh. sí. Y ahí realmente fui responsable sobre las relaciones con los medios de comunicación y también la parte cultural. Y bueno, hemos hecho cosas increíbles. Fueron otras épocas también. Hemos podido festejar 70 años de relaciones diplomáticas entre México e Israel. 70. Claro. Así que hemos hecho una serie... Aquí se festejaron hace poco 40 sin embajadores. No sé, entonces no se sabía muy bien qué es lo que se festejaba, ¿no? Porque si no... Creo que en ese sentido, independientemente de la situación entre gobiernos, estamos festejando las relaciones y las amistades entre los ciudadanos. Al final es, en mi manera de ver, gente a gente, ¿no? Uh-huh. Cooperaciones académicos y culturales de diferentes ámbitos. Claro. Porque muchas veces cuando uno piensa en la embajada de Israel siempre está pensando en cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Porque yo qué sé, si uno habla de la embajada de cualquier país en España, generalmente son relaciones culturales, de acuerdos económicos, etcétera, etcétera, que las hay con Israel, pero que quedan eclipsadas, ¿no? con todo esto, porque detrás de los encuentros y desencuentros a nivel político con el gobierno, hay muchas actividades en las cuales se relaciona Israel con España. No solamente en la cultura, también en la economía, ¿no? Uh-huh, por supuesto. Hay muchas relaciones y muchos contactos y cooperaciones. Y los israelíes aman a España y visitan muy frecuentemente y hay intercambios. Aman más a Barcelona por Messi, vamos a decirlo. Creo que está muy dividida la opinión pública en Israel al respecto. Sí, ya hay alguien del Real Madrid en Israel. Creo que hay de todo. Pero... En los últimos tiempos había una identificación muy amplia. Primero porque, claro, especialmente la gente de Tel Aviv o de la costa, pues tienen prácticamente la misma costa cruzando el agua, llegan a Barcelona y en el Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Y eso hace también compartir cosas de la cultura. ¿Y crees que es eso lo que acerca a que haya tanto israelíes en Cataluña, por ejemplo? Creo que hay muchas similitudes en general. Hay también muchos israelíes en Madrid y en Valencia, en otras partes de España. Creo que en general hay muchas similitudes. La cultura, la gastronomía, la música, ¿no? O sea, la calidad humana. Uh-huh. La importancia de la familia, de salir en la noche, de disfrutar. Creo que hay muchas similitudes entre los españoles y los israelíes. Y cuando yo visitaba con delegaciones, por ejemplo, de españoles, de periodistas o otras delegaciones, vieron los israelíes y sintieron mucha cercanía y viceversa. Y les llamaba la atención, ¿no? O sea, digo yo que cuando los periodistas españoles a los que acompañabas o lo que sea viajaban, si era por primera vez a Israel, claro, igual descubrían de que no había camellos por las calles o soldados en cada esquina. Claro, y si tú visitas a Tel Aviv y ves la cantidad de bares y restaurantes y esa cultura de salir y disfrutar, recuerda mucho la cultura española en ese sentido. Uh-huh. Y vamos a tratar de volver al cauce de que nos cuentes cómo te has sentido durante estos años, porque te han tocado unos años muy duros, o sea, los que te precedieron como portavoces, pues seguramente pillaron algún operativo especial en la Franja de Gaza durante 15 días o un mes, y bueno, la prensa y las noticias, pero ahora han sido 3 años de todos los días. Uh-huh. Bueno, mis antecesores y el equipo magnífico de la Embajada de Israel en España han hecho un trabajo fenomenal que me permitió a mí y me facilitó a mí poder hacer este trabajo tras el 7 de octubre, ese fatídico
día del 7 de octubre. No ha sido fácil. Me tocó 2 semanas después de mi llegada. Todavía no tuve mi piso, estuve en un hotel, tenía que un poco empezar a ocuparme de mi logística. Pero cuando pasó el 7 de octubre, todo se quedó al lado. Toda la aspiración y todo lo que quería hacer, y creo que todos nosotros como representantes de Israel aquí, era contar nuestra historia. Uh-huh. Y yo recuerdo a mí misma, antes de conocer a la calle de Gran Vía o a la calle Castellana, ya estuve en televisión española en vivo, ¿no? O sea, así era mi entrada. Así que en ese sentido no ha sido fácil. Yo recuerdo a mí misma haciendo resúmenes de prensa y llorando a la vez, porque al final uno no se puede desconectarse. Yo no puedo separar entre mi identidad como tal, la israelí, y mi papel como diplomática. Soy la misma persona. Y al sentir ese gran sufrimiento de mi país y de mi pueblo en esos tiempos, y a la misma vez sentir esa convicción y esa necesidad de invertir cada instante y cada segundo en poder representarnos y contar nuestra historia, ha sido impredecible. Y bueno, creo que en cada momento de esta misión diplomática, aunque fue en mis peores momentos, y tuve también momentos que no han sido fáciles, pude recordar en cada segundo en mi corazón y en mi mente que estoy en el lugar correcto para mí y que para mí no hay un mayor privilegio y honor en este mundo de que representar a mi país, que lo sentía en cada conversación con un periodista, en cada entrevista, en cada rueda de prensa, en cada visita de familiar de secuestrado. Sentí que lo que estamos haciendo es tan importante y que tenemos que seguir contando nuestra historia. Y para eso estamos aquí. Así que me siento privilegiada por esta oportunidad que me dio la vida al estar aquí justo en esos tiempos. Y quiero que sepan también que me voy de España con sentimientos muy buenos. Me encanta este país, me encanta la gente, todas las amistades, todas las personas que he tenido la suerte de conocer y encontrar en el camino, la cultura que me fascina al ser español, ¿no? O sea, mirar cómo se maneja, cómo se actúa aquí, qué es la cultura, qué se dice, lo mucho que he podido aprender, tanto de mis colegas como de cada persona que he conocido en el camino. Así que me siento muy afortunada. Uh-huh. Y dime una cosa, porque en Israel se habla mucho de que en estos 3 años prácticamente pues ha habido como una especie de trauma nacional, es decir, que cada uno está todavía, incluso ahora que no caen los misiles, está todavía muy afectado por lo que ha pasado. Tú, estando fuera, ¿lo viviste, lo vives, lo sigues viviendo? Creo que lo viví y lo estoy viviendo en cada momento. De hecho, a ver, por empezar, ya que hemos hecho muchas cosas desde el 7 de octubre, hemos tenido la oportunidad de tener aquí familiares de secuestrados, víctimas, hablar, salir a delegaciones de periodistas a Israel, visitar los kibutzim. O sea, todo el tiempo se vive también a nivel personal y también a nivel laboral, como parte de mis tareas diarias. Y lo del trauma, puedo decir que cada vez, en esos días también, cuando escucho una sirena o un ruido así de fuera, yo hago inmediatamente la interpretación, o sea, la asociación que podría ser una alarma en Israel o algo que pueda empezar. Y a veces yo tengo que recordar a mí misma que estoy en España, que no estoy en Israel. Pero es que lo tenemos desafortunadamente tan integrado, porque al final cada israelí sabe qué significa crecer al lado del terrorismo. Yo en la Segunda Guerra del Líbano era una adolescente y se lanzaban misiles también a mi ciudad, a Fula. Y yo recuerdo que años después mi corazón latía cada vez que escuchaba un motocicleta.
En la segunda intifada, que nos enseñaban que si vemos bolsos tirados en el piso, tenemos que ir a reportarlo, porque puede ser un terrorista que puede explotarse en el bus. Así que uno crece al lado de esto. Y creo que con esa realidad inimaginable, que no es nada más el 7 de octubre, como un día que fue y se acabó, es lo que hemos vivido desde entonces. Los secuestrados que siguieron en Gaza mucho tiempo, el entendimiento que puedes estar vulnerable, que te podrían secuestrar de tu cama con tu pijama. Son sentimientos muy duros y muy difíciles. Y creo que también en ese sentido la percepción de seguridad en Israel cambió, porque tú ya entiendes que tienes que cuidarte y protegerte en cualquier frente, porque podría haber un 7 de octubre, o sea, algo similar desde la frontera del norte con Hezbollah y desde otros lugares. Uh-huh. Así que creo que sin duda es algo que compartimos y que sigue en la sociedad israelí. ¿Y tú crees que la gente aquí en España, por ejemplo, entiende eso? Los judíos y los no judíos, seguramente habrá diferencias, pero es que es muy difícil transmitir esa sensación de tensión permanente y de acostumbrarse. O sea, de que incluso el hecho de que a veces suenen las sirenas y tú digas, bueno, no, vamos a hacer esto, que tengas la sangre fría para saber lo que hay que hacer y no empieces a correr hacia cualquier lado, que sería un instinto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a la gente que vive fuera de Israel, judíos o no judíos, comprenden lo que está pasando en Israel? ¿O? Creo que depende mucho de quién es la persona, qué tanta relación tiene con Israel, si es una persona que vive las historias y está muy actualizado y viene frecuente, ya lo puede entender más. Unos que lo ven a través de redes sociales o de notas de prensa, obviamente que no hay un reemplazo al poder hablar con la gente. Y desde mi experiencia con muchos periodistas que han podido ir a Israel y visitar en ese tiempo, nos dijeron que mientras el mundo pasó de página, Israel se quedó en el 7 de octubre. Y era algo que al poder visitar a Israel podrían entenderlo. Si uno va y va a hablar en la frontera del norte con los ciudadanos ahí, que ya casi 3 años que sufren de los ataques constantes de la organización terrorista Hezbollah, o sea, si tú no hablas con la gente, no logras entender la dimensión. Mi mejor amiga, que vive en Nahariya, se evacuó para medio año a Tiberias, después regresó, tiene 2 bebés y 15 segundos para correr al refugio. Me dice tal, yo siento como si estoy en una ruleta rusa. Cada vez que se envíe un misil, un cohete, yo entiendo que podría ser mi casa. Y creo que es muy difícil entender esa realidad a menos que vives ahí o que tienes mucha relación con la gente y escuchas las historias. Y bueno, esas son las cosas que como parte del trabajo de la embajada estamos intentando de hacer, de poder mandar periodistas o otros o académicos a Israel para que entiendan la realidad de primera persona, que puedan hablar con la calle. Uh-huh. Y por último te quería preguntar sobre la relación que tiene Israel hacia los judíos en la diáspora. Porque bueno, esto ha ido variando a medida que también Israel ha ido creciendo, se ha ido haciendo más fuerte, han cambiado también su demografía, es decir, han llegado gentes de países que antes no es que había pocos, que no había ninguno, como de Etiopía, ¿no? Hasta hace 40 años atrás apenas había unos pocos y de pronto son parte de la realidad, o los rusos que llegaron en los años 90 y que fueron una invasión porque fue muy masivo. ¿Cómo se entiende, cómo ven desde Israel a los judíos que no viven en Israel? Porque
yo tengo la percepción de que hace años los miraban como diciendo, ¿vosotros qué esperáis? Tenéis que venir. Y por otra parte, en estos últimos años también hay mucha gente en Israel que son israelíes, pero pasan la mayor parte del tiempo viviendo fuera de Israel. Por ejemplo, hablábamos de los israelíes que se han venido a vivir a España, que igual están haciendo un trabajo puntual, pero hay algunos que ya se están estableciendo aquí, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la ves? Bueno, creo que la relación para Israel es muy importante con todas las comunidades judías y obviamente las comunidades israelíes. Y lo estamos viendo en cada cosa que se hace, se intenta crear puentes. También las embajadas lo ven como parte esencial de su papel. Hay comunicación con las organizaciones que representan a las comunidades judías y, por supuesto, lo vemos como algo esencial y al final compartimos el mismo pasado, el mismo presente, el mismo futuro y tenemos que estar unidos en esto. No, lo digo porque, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Israel, en la Universidad de Tel Aviv, había un museo que se llamaba Museo de las Diásporas, Beit HaTfutzot. Y desde hace unos años, y yo creo que con mucho acierto, se llama el Museo del Pueblo de Israel, ANU. Es decir, que ya no hay una diferenciación entre los judíos que viven en Israel y los judíos que no viven en Israel. Ya no hay esa separación, ¿no? En Israel se sienten unidos o creen que se sienten unidos, por supuesto que sí. O sea, forma parte esencial de nuestra historia, es la historia de nuestro pueblo. Y como he mencionado, la embajada ve como parte esencial de su trabajo esa relación con las comunidades y obviamente el Estado de Israel lo mismo. Bueno, aquí solamente más que una pregunta es un deseo. Ahora, ¿sabes cuando dejas España cuál va a ser tu próximo destino? Me va a tocar ahora regresar a Jerusalén, a nuestra sede en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Voy a estar ahí un tiempo porque hay un límite al tiempo que podemos estar fuera del país. Uh-huh. Y bueno, mi próxima misión diplomática todavía no la sé. Y en el contexto del contacto con la diáspora, no sé si nos quieres dedicar algunas palabras que resuman este tiempo que has vivido entre nosotros. Bueno, antes que nada me siento muy afortunada de poder conocer, interactuar con las comunidades judías de España, que he podido durante mis años aquí visitar diferentes ciudades, conocer diferentes comunidades y cada una me ayudó a entender mucho más y conocer mucho más sobre la comunidad judía, sobre Israel, sobre España, sobre las relaciones. Así que me siento muy agradecida poder vivir entre vosotros. Y quiero dejar un mensaje que yo siempre digo en hebreo, Achdut velo achidut, que Achdut significa ser unidos y Achidut significa uniformidad. Entonces, lo que yo digo, que no tenemos que tener la uniformidad, no tenemos que pensar lo mismo, podemos ser diferentes, tener visiones diferentes del mundo. Yo puedo sentar con mis amigos en Israel y cada uno va a tener otra opinión y está muy bien, así tiene que ser. Pero sí tenemos que estar unidos, aunque pensamos diferente, aunque tenemos diferente manera de ver las cosas. Nuestra fuerza está en nuestra unidad y me siento muy privilegiada por poder vivir esa realidad y conocer esa comunidad durante mi estancia. Así que toda rabá a las comunidades judías de España por ese honor y apoyo y por ser puente entre las relaciones entre Israel y España. Bueno, y nosotros desde Radio Sefarad queremos agradecerte mucho todo lo que nos has apoyado y desplazado para hablar con nosotros en momentos que necesitábamos tu ayuda, tus explicaciones y te deseamos el mejor de los futuros y los destinos más interesantes para tu carrera y para tu realización personal. Toda rabá,
Muchas gracias y shalom a todos. Un honor estar con vosotros.